A mí, el juez de instrucción dice que no hay ninguna razón para imputarme lo que dice la policía que he hecho, porque es que no hay ningún tipo de prueba, es evidente que están mintiendo, pero cuando ya me hago portavoz de la Asamblea de Madrid, siendo diputada posteriormente ya portavoz del grupo parlamentario, claro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide volver a abrirme causa desde el principio, incorporar una declaración y me imputa por todo lo que dice la policía. ¿Cómo es posible que a las 9 de la mañana la Policía Nacional ya diga que ha identificado a personas que en realidad les identifican los municipales que estaban ese día, porque los nacionales no estaban ese día, 3 horas después? ¿Cómo es posible? Y entonces, como hubo un policía que tuvo un daño porque alguien de ese desahucio le debió tirar algo, ese desahucio tenía hasta vecinos tirando macetas porque era un desahucio que estaba causando mucha conmoción, porque era una persona discapacitada, no solamente de echarle de su casa, sino que le detuvieron ese día, se lo llevó la policía. Entonces, claro, la gente de Lavapiés se enfadó mucho y por eso la policía respondió cargando. Y entonces me hacen responsable de todo, y eso lo ratifica el Supremo, y es un precedente terrible, que eso se ha aplicado también con los 6 de Zaragoza, ¿no? Que la mayoría de los señores que se lucran y que explotan a las mujeres son amigos de jueces, de grandes empresarios, amigos también de los partidos del bipartidismo. Pedro Sánchez decía en la carta de ayer, en plan de, esto de que se abra una causa judicial en mitad de las elecciones no ha pasado nunca, señor. Es que a nosotros en todas las elecciones nos han abierto procesos. El Partido Popular está llamando a la rebelión de los jueces para incumplir la ley de amnistía. Es muy fácil cuestionar a mujeres que están al frente de responsabilidades políticas en vez de responsabilidades a sus jueces. Bienvenidos al 6º episodio de No Obstante. Recordad que en formato vídeo en YouTube estamos subiendo los episodios tanto en mi canal, en el canal de Aime Román, como en Furor Televisión, en función también un poco de la temática. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener como invitada a Isa Serra. Isa Serra, número 2 de la candidatura de Podemos a las elecciones europeas junto a Irene Montero. También antigua compañera de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y activista feminista. Un placer tenerte hoy con nosotros aquí. Un placer para mí también, Aime. Muchas gracias. Por hacernos un hueco. Bueno. Iba a decirte que a pesar de tu juventud tienes una larga trayectoria política y militante a tus espaldas. De hecho, fuiste la fundadora de Juventud Sin Futuro, que muchos podrían considerar como el germen de lo que finalmente sería Podemos, y ahí también conociste a muchas de las figuras que después tendrían un papel relevante tanto en Podemos como en Más Madrid, y me gustaría pues que nos contaras un poco cómo fueron aquellos años. Pues sí, pues bueno, en primer lugar, es verdad que toda la gente que formamos Juventud Sin Futuro ya nos conocíamos del movimiento estudiantil contra Bolonia, ¿no? Yo creo que fueron los años de movilizaciones contra Bolonia lo que en realidad fueron el germen de lo que posteriormente surgió, ¿no? Y el proceso de Bolonia y el movimiento que organizamos en contra, bueno, fue un movimiento que me recuerda a las acampadas también que hay ahora mismo a favor del pueblo palestino, porque fueron pues también encierros durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que entré en el año 2007-2008 en la Facultad de Filosofía en la Complu, y ya ese abril nos encerramos para intentar impedir que entrase el plan Bolonia el año siguiente. Conseguimos una moratoria solo en la Facultad de Filosofía, el resto de universidades no, pero bueno, que eso se extendió, y fue un movimiento que nos formó y nos hizo politizarnos a mucha gente, ¿no? Yo ya había participado en algunas manifestaciones de la vivienda digna, porque habían sido las movilizaciones ya por la vivienda, pero bueno, fue ese momento en el que más pues tomé conciencia y sobre todo la experiencia de la militancia, ¿no? Y de la organización social, y eso me enganchó hasta nuestros días. Pero en todo caso que no íbamos a tener futuro, ¿no? Y entonces salimos de la universidad a generar, digamos, un movimiento en términos juveniles, generacionales, ¿no? Y eso lo configuramos pues gente que nos habíamos conocido desde las que estábamos en la caverna, las personas que estaban en Contrapoder, y esa movilización que hicimos el 7 de abril fue la antesala del 15M, ¿no? Yo creo que no se entiende el 15M sin la movilización del 7 de abril de Juventud Sin Futuro, que es imposible pensar la emergencia del 15M y ese acontecimiento sin pensar que antes había gente organizada en los años del bipartidismo y del neoliberalismo, en el que parecía que nada se podía mover, pero bueno, había poca gente que sí que se movía y que organizaba manifestaciones, aunque tuviese muy poca gente, pero no hay posibilidad de un estallido canalizado, en el sentido de que se canalizó sin el movimiento previo, ¿no? Y esto también lo pienso de cara a los próximos años. Puede ser que vengan años muy jodidos, en los que no hay grandes avances en clave institucional ni grandes movilizaciones, ojalá que no sea así, pero
eso no quita que precisamente en esos momentos es muy importante que sigamos tratando de construir organizaciones en la sociedad civil para generar conciencia y alternativas desde ahí, ¿no? Entre 2010 y 2018 tú eras integrante, formabas parte de Izquierda Anticapitalista, que es una de las organizaciones que también fundaron Podemos, pero que hoy se habría desvinculado del actual Podemos. Quería preguntarte, es una pregunta que también le hice a Beatriz Gimeno, ¿por qué tanto tú como ella habéis decidido permanecer en Podemos cuando ambas formabais parte de esa izquierda anticapitalista y no habéis compartido, digamos, el rumbo de esa organización que decidió pues tomar otro camino? Sí, bueno, Bea no era militante como tal, pero era como, digamos, del sector que nos organizábamos en torno a, digamos, anticapitalistas, ¿no? O sea, que cuando nace Podemos es como está, por un lado, bueno, el oficialismo que se parte pronto entre lo que es el rejonismo y Pablo Iglesias, y también está Anticapi, ¿no? Hay gente que desde anticapitalistas hacemos el recorrido a la configuración de Podemos. Yo creo que no se entiende Podemos sin el aporte de anticapitalistas al principio. Desde, digamos, en el año 2016, anticapitalistas ya empieza a plantear la necesidad de salida, por una diferencia fundamentalmente estratégica, ¿no? De que no quieren formar parte de gobiernos con el socialliberalismo. Esto es un axioma de anticapitalistas, ¿no? No formar parte de gobiernos con el socialliberalismo. Y yo creo que, pues que esa salida no fue lo que había que hacer, ¿no? Y por eso hay un sector de gente que nos quedamos ahí tratando de disputar desde posiciones pues que en ese momento eran muy críticas todavía, digamos, con la dirección, pero tratando de seguir planteando posiciones pues más vinculadas a los movimientos, etc. Y bueno, esto es algo que es lo que yo creo que me diferencia, ¿no? Yo creo que puede ser que en algunas ocasiones, en algunos momentos, una estrategia de entrar en un gobierno con el Partido Socialista no es la adecuada, pero no creo en un axioma que plantee que en ningún momento esa posibilidad puede ser adecuada, ¿no? Creo que depende de las circunstancias y depende de muchísimos factores sociales y políticos, ¿no? Que se juegan. Y yo creo que Podemos es una organización política que finalmente ha demostrado que ese recorrido había que hacerlo, que es un recorrido de no solamente entrar en las instituciones, sino tratar de disputar el Estado. Hemos visto que ese Estado es un terreno de disputa y que tiene una reacción muy fuerte, tratar de entrar en los espacios de poder, pero creo que sin duda ha sido una experiencia que ha conseguido victorias y que tenemos que también guardarla para que las siguientes luchas que vengan tengamos esa experiencia para incorporarla, ¿no? Que creo que es muy importante cuando pensamos en la historia en términos de ciclos, que las experiencias tienen que trasladarse, ¿no? Para tener continuidad. Iba a decirte, también podríamos decir de alguna manera que las contradicciones, divisiones, si se quiere, desavenencias en la interna de Podemos también se han vivido de alguna forma en el seno de tu familia. Clara Serra primero fue también parte de Podemos, posteriormente diputada de Más Madrid. En cualquier caso, ambas sois pues destacadas figuras en el feminismo en España y digamos que no con coordenadas desde coordenadas bastante distintas hacéis vuestra pedagogía feminista. Y yo te quería preguntar, quizás esta pregunta es un poco más salseante, no hace falta que entres en detalles con los que no te sientas cómoda, pero sí que algunas veces me pregunto cómo se navega esa tensión política cuando estamos hablando también de personas que forman parte de tu familia. ¿Consideras que hay diferencias irreconciliables entre vuestras formas de entender el feminismo, entre cómo pensáis que habría que encauzar el movimiento feminista? Bueno, para empezar y para acabar, no, desde luego. O sea, yo creo que tenemos muchas ideas en común. Puede ser que desde posiciones muchas veces que se plantean desde lugares diferentes, pero en ese sentido no creo, digamos, que haya grandes diferencias. Podemos tener diferencias a la hora de pensar qué hay que hacer con la prostitución, cómo se han hecho las políticas del Ministerio de Igualdad y muchos más debates, ¿no? Claro. Pero yo no creo que haya planteamientos enfrentados, por así decirlo, ¿no? Y luego, es que tenemos una realidad, una familia peculiar en la que la diferencia de pensamiento está muy normalizada. Yeah.
lo cual no quiere decir que sea sencillo, en tanto que tú, yo, mi hermana, mi padre, tenemos mucha vinculación con la política, ¿no? Claro. No es sencillo porque, claro, es muy difícil muchas veces separar tu vida, lo que piensas y sobre todo lo que haces durante todo el día y cómo te afecta eso emocionalmente, ¿no? Porque evidentemente, pues, si estás implicadísima, pues, en una campaña electoral y los resultados te afectan, pues eso genera determinadas relaciones sociales y afectos, desafectos. Pero quiero decirte que tenemos una familia en la que, digamos, una persona votaría al Partido Socialista, otra persona votaría a la derecha o incluso casi a la extrema derecha, otra persona votaría... mi hermana no lo sé en este momento qué votaría, pero quiero decir que en ese sentido pues tratamos desde ahí de tener distancia y cuidar por un lado las relaciones y por otro lado tener capacidad de entender las diferencias. Claro, digo, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que a veces es más fácil tolerar e incluso abrazar esas discrepancias, esas diferencias, cuando al final, digamos que puede haber posturas distintas o podemos llegar a reflexiones o conclusiones distintas acerca de cuáles son las medidas más adecuadas para llegar a cierto, digamos, a cierto horizonte, a lo que entendemos como una sociedad justa, ¿no? Pero al final los valores que subyacen son más o menos los mismos. Quiero decir que, por ejemplo, lo que me decías de la prostitución, ¿no? Es decir, está claro que tú y ella chocaréis respecto a cómo creéis que tiene que intentar pues minimizarse pues las violencias que sufren las mujeres en prostitución, pero ninguna de las dos podéis pensar que las mujeres que están en prostitución se están devaluando, son mujeres de segunda, etcétera. Es decir, normalmente creo que a veces cuando la gente dice no, es que la gente de izquierdas no sabéis tolerar la diferencia de opinión, y yo creo que a veces es más no se trata tanto de dónde te posiciones respecto a ciertas medidas o políticas concretas, puedes estar más o menos a favor porque crees que quizás no estamos en un momento, por ejemplo, no estamos en un ciclo político en el que vayan a funcionar pues, este tipo de estrategias comunicativas. Pero al final, si de fondo tenéis valores compatibles o similares, no es tan difícil navegar este tipo de diferencias, creo. Sí, yo también lo creo así. Y de hecho, por ejemplo, eso lo comparo con pues, otras personas, por ejemplo, de mi familia, que son de derechas o muy de derechas, lo cual es lo que te decía, ¿no? O sea, al final tiene que ver con tus valores en torno a si te parece mal que haya una persona que está racializada siendo o sufriendo violencia institucional o no. Ahí hay una distancia de valores que es muy difícil compatibilizar en términos ya no políticos y de pensamiento, sino incluso emocionales, ¿no? Claro. Pasamos ahora a hablar del lawfare que has sufrido, porque tú fuiste inhabilitada por, según la justicia, atentado a la autoridad y delito de lesiones graves. Fue un caso particularmente burdo, podríamos decir, porque, claro, no se te detuvo, no se te identificó en el desahucio por el que se te imputa, no se aportan pruebas más allá de la palabra de los agentes de policía, y yo te quería preguntar cómo viviste en primera persona todo aquello, ¿no? Porque ahora quizás lo puedes, digamos, analizar con cierta distancia, lo puedes politizarlo, pero en ese momento también a nivel íntimo, personal, ¿cómo lo vives? ¿Desconcierto? Pues en primer lugar, cuando pasa el desahucio, que es en el año 2014, y un mes después me fueron a intentar detener, no me detuvieron, pero lo intentaron en la facultad, porque yo en ese momento estudiaba un máster de economía después de haber estudiado filo, y nada, estuvimos en un desahucio ese día y de repente 20 días después empieza a conocerse por las redes sociales que la policía está yendo a casas de gente que estuvo en ese desahucio, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad este día estaba con Rita Maestre, porque estudiábamos juntas un máster ya te digo, de economía, y estábamos comiendo en la Facultad de Económicas, y de repente vemos las noticias por prensa de que están deteniendo a gente, y entonces vemos que en la mesa donde estamos comiendo hay dos tipos un poco raros, y entonces nos quedamos así en plan, estos son muy raros. Y entonces
digo, oye tú, no creo, pero no sé si me va a pasar algo con la policía, etcétera. Y entonces me dice, vete tú hacia clase, porque teníamos que ya entrar a clase después de comer, vete tú para clase que mira a ver estos tipos. Y voy a clase... no es porque yo pensase que me podían detener, sino porque el día antes habían ido a casa de mi madre, donde yo no trabajaba, un tipo sin identificarse, sin traje de paisano, digamos, era un policía identificado de paisano, que llevaba mi foto. Y le había preguntado a mi madre si yo estaba por ahí, ¿vale? Entonces no me acordaba. Por esto yo sabía que estaba pasando algo raro. Entonces el caso es que cuando íbamos para clase, de repente me dice, Rita, vete para adelante, y yo miro a ver estos tipos, y efectivamente me siguieron y se quedaron en la puerta de clase. Y entonces ya entro en clase y digo, vale, está claro que eso es policía, y me van a detener. Y entonces estaba dentro de clase, empezaron a venir furgonas en la puerta de la facultad, y ya estaba empezando Podemos en ese momento, ¿no? Y bueno, había compañeros y compañeras de decir que me dijeron que me dejase detener, o sea, digamos que ya que estaba la policía, pues porque no me dejaba detener. Y entonces yo dije que ni de coña. Y entonces la cosa es que en un momento en el que de repente, no sé por qué, no estaban en la puerta de clase, pues me fui al baño. Ahí me abrió la puerta un tipo que evidentemente yo creo que era policía, pero no se identificó en ningún momento. Y un amigo mío le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No te has identificado? Te voy a denunciar por intentar entrar en el baño de mujeres donde está Isa. Y entonces el tipo cierra la puerta, se pone la capucha y sale corriendo, ¿vale? Y entonces el caso es que de ahí salimos, de la facultad, no sé cuánto. Y yo ya evidentemente sabía que me estaban intentando detener, y luego el caso es que nos fuimos, me fui a mi casa y ya intenté que me tomase declaración el juez, porque yo sabía que la policía me estaba buscando, pero evidentemente no quería que me metiesen en el calabozo dos días, sino que quería que me tuviesen declaración. El caso es que, bueno, todo eso fue así. Lo que te quería decir con esto también es que yo ahí no me sorprende nada lo que está pasando, porque estamos en un momento de crisis de movilizaciones y de muchas detenciones contra activistas sociales. Eso a mí no me sorprendía, porque yo tenía mucha conciencia política. Lo que sucede posteriormente es que a mí el juez de instrucción dice que no hay ninguna razón, ningún indicio para imputarme lo que dice la policía que he hecho, porque es que no hay ningún tipo de prueba, es evidente que están mintiendo, que no tienen nada contra mí, pero... Y a pesar de que me quita sus cargos, cuando ya me hago portavoz de la Asamblea de Madrid, siendo diputada posteriormente ya portavoz del grupo parlamentario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está elegido en buena parte por el Partido Popular, digamos por la Asamblea de Madrid, pero por la mayoría de derechas, decide volver a abrirme causa desde el principio e incorporar de nuevo una declaración y me imputa por todo lo que dice la policía. Después de que ese juez me hubiese quitado todo. Y entonces ahí, bueno, pues me terminan condenando sin ningún tipo de prueba, con todas las pruebas en contra, no aceptan no sé cuántas pruebas documentales que aporto, quiero aportar muchos más vídeos, todo se ve perfectamente que es una mentira, un montaje policial absoluto, que lo que pasa es que me conocían de ser activista y me terminan condenando. Yo, el problema que sí que tuve es que desde que me condena el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que me ratifica el Supremo, pasó un año, y yo estaba de portavoz en la Asamblea de Madrid. Pero yo no había sido inhabilitada todavía, porque hasta que es una sentencia firme por parte del Supremo no tienes que irte. Entonces, claro, yo frente a lo que es una estrategia clara de lawfare decido continuar ahí. Pero claro, ahí hay mucha violencia, porque estás en la Asamblea de Madrid con Ayuso, con Ciudadanos, con Vox, y yo ahí sí que sufrí mucha violencia. Para mí eso fue el momento más duro. No tanto el hecho de que me condenasen, que fue pues una vergüenza, sino el hecho de que eso lo aprovechase la derecha para que yo cada vez que hablase de sanidad pública, de educación pública, Ayuso me dijese condenada, vete de aquí. Y que movilizase mucha gente en redes con términos de amenazas, porque claro, ellos decían, una tipa que está condenada no se va de las instituciones, y además está condenada supuestamente, según sus coordenadas, por agredir a un policía, ¿no? Y son todos unos defensores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo primero. Entonces, claro, eso generó pues mucha violencia, y yo ya cuando me ratifica el Supremo, pues la verdad es que en ese momento me quiero ir de la Asamblea de Madrid, porque ya no aguantaba ese nivel de violencia, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, lo decía Ofelia Fernández el otro día, bueno, cuando te dan así tanto también te hacen más fuerte y creo que mejores, en el sentido de que, bueno, que yo creo que también eso te sirve para que, creo que ahora
esa violencia que viví, ya sabes un poco a qué atenerte. Me afectaría menos. Sí, en tu caso, la acusación utilizó la teoría de la coautoría, que básicamente permite imputar a cualquier persona, básicamente, que haya estado presente en un acto violento contra la autoridad, contra algún agente de la autoridad. ¿Crees que en este sentido tu caso, aunque entiendo que había habido otros similares antes, pero sentó un precedente? ¿Crees que hay un paralelismo también con el caso más reciente de los 6 de Zaragoza? Sí, hay muchísimo paralelismo, es muy parecido. Y sí, mi caso es tremendo también como el suyo, evidentemente, y el suyo más porque les han condenado y les han metido más de 2 años para que entren en prisión. Porque, bueno, en primer lugar, se ve perfectamente en las declaraciones de la policía que, bueno, que son totalmente ambiguas, que de los que van el día a firmar sobre mi cara para decir que yo les he tirado objetos, a los que finalmente terminan manteniendo esa palabra en el juicio, quedan muy pocos. Y bueno, que la mayoría no se acuerdan, que se ve perfectamente cómo hay un proceso irregular, por decirlo así, por no decir precisamente que es un montaje policial, porque lo que se demuestra en el juicio, y que evidentemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni toma en consideración, es el hecho de que la Policía Nacional tiene un atestado policial en el que dice que a las 9 de la mañana ha identificado sin ningún género de dudas a todas las personas que supuestamente tiraron objetos contra la policía, ¿no? Daños con instrumentos peligrosos. Pero el atestado mismo dice que a la 1 llegan los policías municipales que estaban ese día y que dicen que yo soy una persona que hice tal cosa. Entonces es como lo que le dijeron mis abogados, es cómo es posible que a las 9 de la mañana la Policía Nacional ya diga que ha identificado a personas que en realidad les identifican los municipales que estaban ese día, porque los nacionales no estaban ese día, 3 horas después. ¿Cómo es posible? Y entonces, claro, a la Policía Nacional, que es la Brigada Provincial de Información, que hace seguimiento de grupos de izquierdas y que nos tenía todos fichados simplemente por ser activistas, ya estamos viendo las infiltraciones, ¿no?, que se están conociendo en los últimos meses, pues es que es lo mismo, es criminalización de la organización social. Esa Brigada Provincial de Información lo que dice es, bueno, lo vimos en vídeos. ¿En qué vídeos? No en fotoperiodistas, pero ustedes pueden aportar un vídeo en el que se vea claramente a esta persona que está lanzando objetos como dicen que hizo. No, esos vídeos no los tenemos. Quizás de las cámaras del ayuntamiento. Hombre, si son cámaras del ayuntamiento los podrán aportar. No lo tenemos. Entonces se ve perfectamente como es un montaje o una construcción totalmente inventada al servicio de la policía, ¿no? Y luego, sobre todo, sobre la condena, lo tremendo también es que sí, que bueno, el Supremo es más bruto que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque es que el Supremo, que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es Marchena, la Sala de lo Penal, dice, en base a la palabra de la policía, podemos concluir, sin más pruebas que eso, que esta mujer tiró objetos contra la policía y cometió daños con instrumento peligroso. Bueno, no dice con instrumento peligroso, dice que tiró objetos contra la policía. Pero en todo caso, aunque no lo hiciese, simplemente por estar ahí, ya es responsable de todo lo que sucediese. Y entonces, como hubo un policía que tuvo un daño con instrumento peligroso porque alguien de ese desahucio le debió tirar algo, ese desahucio tenía hasta vecinos tirando macetas porque era un desahucio que estaba causando mucha conmoción en el barrio Lavapiés porque era una persona discapacitada de alquiler al que decidieron no solamente de echarle de su casa, sino que le detuvieron ese día, se lo llevó la policía. En vez de llevárselo el SAMUR, en vez de garantizarle a las instituciones una vivienda, a una persona discapacitada se lo lleva la policía a detenerle. Entonces, claro, la gente de Lavapiés se enfadó mucho y por eso la policía respondió cargando. Y entonces me hacen responsable de todo y eso lo ratifica el Supremo y es pues un precedente terrible que eso se ha aplicado también con los 6 de Zaragoza, ¿no? Que es como independientemente de que fueseis vosotros, simplemente por estar ahí, entonces eso es una vulneración del derecho a la manifestación brutal, ¿no? Yo siempre pienso que por qué todas las sentencias, todos los procesos judiciales que se han abierto contra Podemos han acabado archivados, salvo el de Alberto y el mío, más luego, bueno, la condena que ha tenido Irene por las declaraciones a favor de las madres protectoras, ¿no? Y creo que es precisamente porque en este país se sigue pensando que simplemente por estar en una manifestación tú ya eres responsable, tú ya eres culpable. Es una criminalización brutal del derecho a la protesta, ¿no?
Es violencia ejemplarizante y disuasoria también, ¿no? En plan, no te organices, que mira lo que va a pasar. Justamente, claro, ¿tú consideras que se os ha usado a los activistas estudiantiles, a los militantes de izquierdas en general y a formaciones políticas como Podemos, como una especie de laboratorio de pruebas del lawfare, es decir, casi como una forma de tantear hasta dónde pueden llegar? Y que esto, pues ahora estamos viendo las consecuencias con salvando las distancias, el caso de la mujer del presidente, de Begoña. Sí, o sea, evidentemente, y esto cuando se dice que el lawfare o la represión policial por parte del Estado ya existía, es como claro que existía, nadie lo ha negado. Yo soy muy consciente de que antes de que existiese Podemos había represión, había persecución contra los activistas, disciplinamiento contra los independentistas en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Pero es verdad que precisamente por la capacidad que ha tenido el movimiento y también las fuerzas políticas como Podemos de empujar, y también del independentismo en los últimos años, de empujar hacia avances y de demostrar fuerza frente al régimen y frente al Estado, la respuesta ha sido mayor. Entonces, eso se ha significado que ha habido una voluntad de disciplinamiento para que no solamente los que estamos poniendo la cara suframos, sino precisamente para que haya un mensaje de no te metas en política, ¿no? Que si te metes en política, pues te lo vamos a poner jodido. Y creo que lo han conseguido, o sea, que esto lo explicamos así, pero claro que han conseguido que a través de todas esas causas judiciales, pues a la gente no le guste tanto acercarse a la gente de Podemos, porque al final, mírales, están muy, muy jodidos porque les han afectado con esas denuncias, con esos procesos judiciales. O sea, yo sí que creo que ha tenido un efecto, más allá de también el efecto que tiene el hecho de que hayan contado las tertulias que estamos financiados por Venezuela y que eso lo piensa todavía, a día de hoy, por mucho que se haya archivado, buena parte de la ciudadanía, o que Irene Montero, los marcos, ¿no? Los marcos que meten, yo creo que es mucho más dañino que metan un marco en el que dicen que Irene Montero tiene una niñera y que la utiliza con fondos públicos porque es una una ricachona que se aprovecha del dinero público para tener a mujeres explotadas. Creo que eso es mucho más dañino que el hecho de que a mí me hayan condenado por defender un desahucio, ¿no? Más allá de los efectos que puede tener personales sobre mí condenarme por un desahucio, ¿no? Pero eso es muy dañino porque al final consigue que mucha parte de la ciudadanía, por mucho que eso se archive, siga pensando eso que han dicho esos medios a partir de esas sentencias, ¿no? Tu inhabilitación política supuso un efecto dominó porque trajo consigo que Pablo Iglesias también dimitiera como vicepresidente, ¿no? Y se postulara a las elecciones autonómicas, dando pues sucesión a Yolanda dentro de ese espacio. Entonces, claro, pienso, haciendo un ejercicio de política ficción, ¿cuán diferente hubiera sido todo, una línea temporal alternativa, si a ti no se te hubiera perseguido, ¿no? Sí, pero no lo creo. O sea, quiero decirte, creo que puedo ser responsable de todos los acontecimientos de la izquierda de este país, pero no, creo que Pablo, cuando toma la decisión de presentarse a Madrid, es una decisión que toma, pues ya pensando que, si el resultado en Madrid es bueno como para echar a la derecha después de 25 años, Pablo se queda, evidentemente. Pero que es muy probable que eso no sea así, pero que va a utilizar su fuerza, su capital político para tratar de sacar el mejor resultado posible frente a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y eso en un contexto en el que él ya está muy, muy, muy jodido por el hecho del acoso en su casa, ¿no? Yo creo que es... En términos personales y del efecto que ha generado el lawfare, es el acoso en casa de Pablo e Irene durante 3 meses lo que lo hace insoportable para Pablo. Creo que es eso, fundamentalmente, más allá de que evidentemente ya llevamos no sé cuántos años en los que cada vez que había una Pedro Sánchez decía en la carta de ayer, en plan de esto de que se abra una causa judicial o que llamen a mi mujer a declarar el día 5 de julio y que lo anuncien en mitad de las elecciones no ha pasado nunca, señor. Es que a nosotros todas las elecciones nos han abierto
procesos o nos han hecho, digamos, casos mediáticos a partir de, digamos, decisiones judiciales. En todas. En la campaña del 2016 ya fue el tema de los bulos de Ferreras. Pero es que en la última campaña, en la de Pablo del 2021 en Madrid, es cuando el caso de la niñera. Y así podría contarte todas las campañas electorales. Entonces, son muchas las casos, pero es el acoso lo que creo que hace, en términos personales, que Pablo tome esa decisión, más allá de que no creo que esto se pueda ver sin pensar en la parte política de la decisión de Pablo. Pablo toma una decisión política de dejar paso cuando uno está súper desgastado, esto es evidente, por las sucesivas campañas contra él, y en segundo lugar, en un momento en el que estamos en un gobierno de coalición. Ya se ha cumplido un tiempo de ese gobierno de coalición en el que se está viendo que, gracias a la presión de Podemos, el Partido Socialista, bueno, pues más o menos avanza, gracias a nuestra presión, y que puede continuar una legislatura a la que sea positiva, y que gracias a estar en el gobierno podemos generar un relevo. Otra cosa es que el relevo no sea el que pensábamos, y que hay tiempo para eso. Entonces, quiero decirte que hay una parte personal, pero hay una parte también política de cuál es el mejor momento para hacer un relevo, ¿no? Y yo creo que en esos términos él decide finalmente presentarse a Madrid, ¿no? Y que, por cierto, ahí se construyó que por parte de la derecha, ¿no? Ya viene este tío y te aparta, ¿no? Porque, claro, omitían lo de que estaba inhabilitado, que me iban a inhabilitar. Ya viene este tío que me apartan y siempre pienso... bueno, pues como eso incluso lo compró, me acuerdo como incluso Mónica García de Más Madrid, cómo compró ese marco de la derecha, diciendo Pablo Iglesias viene a apartar a esta mujer, ¿no? Que es como, uno, estás negando que me han condenado y que me van a inhabilitar la semana que viene, pero en segundo lugar estás negando mi decisión y mi voluntad, porque ya te digo que yo cuando me voy de la asamblea me quiero ir de la asamblea, a pesar de que es por una causa de una inhabilitación, y que yo desde luego estoy muy contenta con la decisión de Pablo Iglesias de presentarse finalmente a Madrid, ¿no? Me gustaría incidir también en la cuestión del mediafair, ¿no? No únicamente del lawfare como tal, y en particular me gustaría hablar también de la ofensiva por parte de los medios de comunicación, especialmente los medios generalistas, iba a decir los medios de derechas, pero bueno, se han ido derechizando, podríamos decir, si no estaban derechizados de antes, contra el Ministerio de Igualdad, en particular a raíz de la ley del solo sí, ¿no? Recuerdo cómo había contadores en algunas tertulias que mostraban el número de casos de rebajas de condenas a agresores sexuales y demás. Curiosamente luego desaparecieron esos contadores, cuando entiendo yo que bueno, las rebajas evidentemente si son casos que se enjuiciaron o se produjeron cuando entró en vigor esa ley seguirían, quiero decir que al final entendemos que ahí pues hubo un juego bastante sucio, en particular por parte del PSOE, y bueno, me gustaría hablar contigo de cómo vivisteis aquello en aquel momento y cómo os afectó tanto a nivel personal como a nivel político, que tanto os ha desgastado. Pues sí, yo creo que ha sido la parte más dura de todo este tiempo, ¿no? En primer lugar también porque no solamente nos estaban atacando a nosotras, o como digamos en las numerosas procesos judiciales que nos han abierto, sino porque estaban cuestionando con eso bueno, pues los avances feministas, y además estaban haciendo daño bueno, pues a las personas que realmente estaban también afectadas en términos de rebajas de penas, porque obviamente había mujeres que a la campaña que se estaba generando les estaba afectando, ¿no? Primero la rebaja y posteriormente una campaña diciendo que eso era por culpa de la ley, del avance feminista, y no de que había jueces que estaban tomando esa decisión, ¿no? Entonces eso fue muy, muy difícil, además porque fueron muchos meses, ¿no? Se produce al final, digamos ya en febrero, ¿no? La votación del Partido Popular y el Partido Socialista para modificar la ley solo sí es sí, pero lo cierto es que esto empieza en octubre cuando entra en vigor, ¿no? Y desde octubre hasta ese momento tenemos una reunión, otra reunión con el Partido Socialista para tratar de ver cómo evitar pues, que esto continúe así, ¿no? Y lo doloroso también, bueno, pues es la decisión por parte del Partido Socialista de sumarse a esa campaña, de ceder ante esa campaña por parte de la derecha, judicial, política y mediática, ¿no?
Bueno, o sea, yo lo que creo claro de esto es que se ve perfectamente ahora mismo cómo el Partido Popular está llamando a la rebelión de los jueces para incumplir la ley de amnistía, para no aplicar la ley de amnistía. Las asociaciones de jueces de derechas conservadores están haciendo circulares para que los jueces decidan repartirse los procedimientos en función de pues no aplicar la ley de amnistía, ¿no? Esto es lo que sucedió con las leyes solo sí es sí. También había circulares por parte de esas asociaciones, también había mucha presión de algunas audiencias provinciales a otras, y también había, por otro lado, una circular de la Fiscalía que decía exactamente lo que decía el Ministerio de Igualdad, que es que la ley se tenía que aplicar sin esas rebajas y sin esas revisiones, ¿no? Pero en ese momento no hubo esta conciencia en torno a la actuación de los jueces en contra de lo que vota el Parlamento democráticamente, ¿no? Y la cuestión es por qué sucede eso, ¿no? Yo creo que sucede eso, en primer lugar, porque quien lleva a cabo ese avance desde el Ministerio de Igualdad es Podemos e Irene Montero, y contra Podemos vale todo. Pero en segundo lugar también por una cuestión más cultural. Tiene que ver con que son avances feministas y con que contra los avances feministas también vale todo, y con que es muy fácil cuestionar a mujeres que están al frente de responsabilidades políticas como que hacen cosas chapuzas en vez de responsabilidades a esos jueces. Y cuando Irene Montero sale diciendo que el problema de las revisiones tiene que ver con que los jueces tienen sesgos machistas, como dice Naciones Unidas, hay mucha parte de la izquierda, no solamente del Partido Socialista, sino pues más allá de él, que dice que cómo puede ser Irene Montero que esté diciendo esto, los mismos que ahora mismo están diciendo que los jueces se están rebelando contra la ley de amnistía, ¿no? Sí, e incluso jueces supuestamente progresistas ahí hicieron alarde de ese extraño corporativismo que tienen entre ellos. Una cosa que también pasó con ese ensañamiento es que nos acabó abocando a las feministas, al feminismo en general, a tener que situarnos en un marco que no queríamos comprar, pero al final nos vimos obligadas a tener que situarnos en ese marco punitivo que da por hecho que, bueno, que la raíz del problema con la violencia sexual epidémica contra las mujeres es si sales un año antes o un año después, y no el hecho de que la inmensa mayoría nunca entren, entre otras cosas, por el proceso, digamos, por lo violento que es, lo revictimizante que es el proceso para muchísimas víctimas y supervivientes de violencia machista, ¿no? Y cómo también había muchas medidas en esa ley que precisamente lo que querían era acompañar y hacer un poquito más ligero ese tránsito, ¿no? Digamos, el tener que pasar por ahí, que no sea disuasorio precisamente el saber que en un primer momento cuando vayas a denunciar te van a preguntar si llevabas tal ropa, lo que sea, ¿no? Digamos que me parece que fue bastante injusto también por eso, porque había muchas medidas importantes que de hecho me parece que la mayoría, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría se han mantenido, ¿no? en la contrarreforma y digamos que nadie reparó en ellas en los grandes medios, ¿no? O sea, yo creo que con el tema del punitivismo hay un problema desde el principio, y eso sí que se lo imputo a gente pues feminista, que desde el principio dicen que esta es una ley punitivista, ¿no? Y yo creo que eso es un error por parte de pues esas posiciones, porque esta ley, en primer lugar, lo que sí que se planteó en un debate inicial es que si se bajaban algunas penas, y precisamente en el debate con el Ministerio de Justicia se consideró que no, precisamente porque podían haber revisiones, ahí sí justificadas, se deja así. Pero la voluntad del Ministerio de Igualdad en ningún caso es situar la respuesta a la violencia sexual en términos de subida de penas, ¿no? Y sí que, evidentemente, desde la conciencia de que vivimos en un país muy punitivista, ¿no? Que trata la violencia sexual como un asesinato prácticamente en términos de años, y que, bueno, pues quizás, pues desde luego subir penas no es la solución, ¿no? Y yo creo que el planteamiento por parte del movimiento feminista de que era una ley punitivista por el hecho de que modificaba el Código Penal, porque no se podía arguir por el hecho de que hubiese subida de penas, porque no había. Entonces simplemente era por el hecho de que se modifique el Código Penal, es un error, porque
Claro que hay que modificar el Código Penal para que no vivamos en una sociedad en la que las instituciones siguen teniendo un esquema que se reproduce posteriormente culturalmente. El doble tipo penal. Claro, sí. O sea, el doble tipo penal... bueno, sí, fundamentalmente el doble tipo penal, pero es como si lo pensamos con la ley de peligrosidad social. Tú evidentemente puedes avanzar desde que el Estado tenga respuesta integral frente a las violencias LGTBI, pero evidentemente no puedes tener un código penal que diga que las personas por ser LGTBI pues son criminalizadas por parte del Estado, ¿no? Y eso había que cambiarlo, y eso no significa que sea punitiva, significa que hay una parte que cambiar ahí para que haya cambio cultural también, ¿no? Y que el Estado tiene que seguir ese cambio cultural que ha planteado el feminismo. Pero sobre todo que la ley era principalmente integral, de respuesta integral, para decir que el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de las mujeres que sufren violencia sexual, que tiene que combatir y que tiene que atender al problema de que la mayoría, el 92% de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, no se denuncia, y eso tiene que ver con algo estructural que hay que cambiar y hay que transformar desde el Estado. Y poniendo el foco en lo punitivo, en lo supuestamente punitivo, en el cambio del Código Penal, le quitas el foco en lo verdaderamente potente de la ley, ¿no? Que es la parte integral, ¿no? Eso creo que fue un error que ya nos llevó a que cuando de repente sí hay un estallido de esa crisis con una derecha que está diciendo que nosotras estamos bajando las penas a los violadores y sacando violadores a la calle, donde el marco sí que es profundamente punitivo, porque es al servicio de las ideas de la extrema derecha que son profundamente punitivas, ahí, claro, en la postura por parte del Ministerio no es decir que hay que subir penas, pero claro que tú, como ministra, Irene Montero, tiene que decir, no, oigan, que sepan esas mujeres a las que les han bajado las penas esos jueces, a sus agresores, que eso no es una decisión por parte del ministro, porque es que lo tienes que responder, claro, porque tú como ministra no puedes decir, es que me da igual, no, tú le tienes que decir, es que, claro tú tienes que ir al marco de que las rebajas no se están haciendo de acuerdo a la ley. Te ponen en una posición en la que tú no le puedes decir a la víctima, oye, pero que no te preocupes porque realmente el problema es el caldo de cultivo. Claro, te están haciendo una campaña y realmente hay una decisión por parte de un juez que no es correcta, tú no le puedes decir, oye, es que me da igual, en todo caso. Claro que en algunos momentos, cuando ya la campaña se lleva a un nivel punitivo, de decir, este tipo ha cumplido 14 años, ha salido y ha vuelto a agredir. Es que me acuerdo que hubo un caso que lo sacó La Vanguardia. Era como, a ver, señores, si este tipo ha cumplido 14 años y ha vuelto a agredir, el problema no puede estar en lo penal, porque es que ha cumplido la mayoría. Y por estar son 15 años. Además de que, por cierto, la revisión le ha cambiado 2 meses de salida previa frente a lo que iba a salir, ¿no? Pero la construcción mediática ya es Irene Montero rebaja la pena a un violador que termina agrediendo nuevamente después de cumplir 14 años. Así oigan, igual hay un problema estructural, ¿no? Si se ha cumplido 14 años y sigue agrediendo, es que ¿cuál es la solución? ¿Ponerle 30? No. Pero ahí se entra en un discurso y un marco en el que es muy, muy, muy difícil para el Ministerio, porque hay un marco punitivo frente al marco de los jueces están aplicando mal, en el que no consigue entrar como debería entrar, ¿no? Y son dos marcos que chocan permanentemente y no consigamos esto. Y luego una cosa importante con lo de la división. Yo también creo que el problema también respecto a lo que sucede con lo que se pide a las feministas que estáis fuera de posicionarse, tiene que ver con algo más estructural que va más allá de la ley solo sí es sí. Y es, pues que todo el ciclo, a mi juicio, ha consistido en que hay una fuerza política que nace después de un movimiento social, que es el 15M, que decide entrar en las instituciones y disputar el poder, sabiendo que el Estado es un terreno de disputa y que eso no va a conseguir que porque tú entres en el gobierno consigues transformarlo todo, sino de hecho que vas a tener una reacción. Pero creo que tiene que ver en parte por la cultura política que tenemos en nuestro país, te lo digo por pensar que Argentina, por ejemplo, es diferente, ¿no? Ve una distinción clara entre lo que es el movimiento y la disputa institucional, pero aquí sí que está mucho más marcada, quizás por una tradición más anarquista que hay en este país, y parece que cuando entramos en las instituciones ya, pues es una disputa en la que no tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Y ahí se produce una fractura que creo que, ya te digo, va más allá de la solo sí es sí, tiene que ver con todo este ciclo, en la que se genera distancia entre quienes son activistas desde fuera o en los movimientos y quienes estamos dentro.
Creo que la responsabilidad de haber cuidado que eso se mantuviese más unido es de ambas partes, ¿eh? No digo que sea del movimiento y no nuestro, es de ambas partes, pero me parece que es algo que tenemos que aprender como lección para la siguiente oportunidad que tengamos de avanzar tanto. Porque si tú entras en las instituciones y de repente entras en un lugar en el que tienes el poder judicial atacándote, fuera el poder mediático atacándote, parte del gobierno de la mayoría también dificultándote avanzar, y los de fuera dicen, oigan, que como ya forman parte del poder y no vemos lo que está sucediendo ahí, no vemos las discusiones, esto de la ley solo sí es un debate entre PSOE y Podemos, que eso lo ha dicho mucha gente del movimiento feminista, ¿no? Más allá de que creo que el movimiento feminista, la Comisión de 8 de marzo, sí que se posiciona en el momento que se tenía que posicionar con un comunicado, o sea que no les estoy criticando. Pero eso es un problema que yo creo que hay que resolver, ¿no? Que cuando tú entras... Esto es un proceso político de entrada que con toda la crítica por parte de los movimientos tenemos que hacer conjuntamente. Ya, también igual hay este punto de decir, no, pero que yo soy una activista feminista de verdad, no estoy en los chiringuitos, ¿no? Como que hay un poco a veces esa necesidad como de demostrar que ganar cierta credibilidad a veces un poco... Sí, de distancia, pero es que, por ejemplo, de hecho lo creo... Quiero decir, la crítica es legítima, pero cuando va por ahí... Claro, no, yo creo que es legítima y es buena, o sea, que tiene que haber un movimiento, en este caso en el feminismo, que sea crítico y además que sea un feminismo autónomo que plantea más avances, no como lo que ha surgido el monstruo a partir de la campaña del Partido Socialista, ¿no? Que han hecho. O sea, que yo claro que creo que es bueno, pero esa distancia que dice, bueno, yo ya no sé lo que está pasando ahí, cuando evidentemente la reacción a la ley solo sí es un proceso político, es una respuesta política, es una reacción a los avances que ha conseguido el movimiento feminista y que luego algunas que han llegado al Ministerio de Igualdad los han puesto en marcha, pero que son gracias a lo que ha dicho las demandas del movimiento feminista. Bueno, pues creo que plantearlo como una disputa entre los partidos es un error político, no ya para nosotras que estábamos en el ministerio, sino para el feminismo que ha conseguido avances y que ha tenido una hostia de vuelta como no se veía venir, ¿no? Precisamente te quería preguntar por la propuesta, ¿no? El proyecto de ley de carácter supuestamente abolicionista del PSOE, porque creo que mucha gente que quizás no estaba muy enterada de algunas de las particularidades o de algunas de las características de esa propuesta de ley en particular, no terminó de entender por qué una formación como Podemos, que se ha nutrido tanto de teóricas como Beatriz Gimeno, ¿no? Y que en los últimos años pues, se ha posicionado más con el abolicionismo o ha sido crítica, digamos, con el sistema prostituyente. ¿Por qué ha votado en contra? Yo estoy de acuerdo con que haya votado en contra, pero me gustaría que para quienes quizás no terminen de entender por qué una formación que ha optado, digamos, por posicionamientos más de carácter abolicionista, ha tenido ciertas discrepancias o no ha querido, digamos, apoyar esta ley en particular. Bueno, en primer lugar, ¿es una ley que presenta el Partido Socialista? No, desde el Gobierno, como se hacen las cosas seriamente cuando tú quieres que salgan adelante, sino que la hace desde el Parlamento para plantear una campaña política, ¿no? Y de hecho lo introduce justo antes de la campaña de las europeas con el objetivo claro de marcar posición, ¿no? En segundo lugar, sobre la posición de fondo. Podemos es un proyecto que se definió hace unos años ya como un proyecto abolicionista, pero que tiene muy claro que lo fundamental es garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Lo que pensamos es que, y con todas las diferencias, porque dentro de Podemos evidentemente hay diferencias, pero hay pluralidad. Sí, hay pluralidad. Pero yo creo que en el Ministerio hemos conseguido encontrar también muchos acuerdos desde posiciones diferentes, también quizás desde la práctica, porque en los debates y cómo se ha planteado siempre este debate en el movimiento feminista, que ha llegado a partir el movimiento feminista... Se ha viciado bastante. Claro, se ha viciado porque parte como de posiciones morales irreconciliables, ¿no? Y bueno, yo creo que eso al final pues no sirve para solucionar, desde luego en políticas públicas, en términos de políticas públicas, que es lo que tienes que hacer cuando hay un ministerio, pero tampoco en términos de avance por parte del movimiento feminista. Y yo creo que ahora, por ejemplo, se está debatiendo más en la comisión, se ha debatido hace poco en la comisión del 8 de marzo sobre esto y era como se va a conseguir una posición que no es la que habíamos tenido, bueno, pues no cerramos el debate. Bueno,
bueno, yo creo que se pueden buscar como otros lugares desde los cuales enfrentar esta discusión, ¿no? Y esos lugares yo creo que es lo que hemos entendido desde el Ministerio de Igualdad, que es, primero, lo fundamental es garantizar los derechos de las mujeres. Hay mujeres, sí que la gran mayoría, que están en contextos de prostitución porque son víctimas de trata. Y ante eso hay que tener una respuesta institucional para garantizar que las mujeres que están en una situación de trata puedan salir de esa situación de trata. Hay otras mujeres que están en un contexto de prostitución que, aunque no sea una víctima de trata, bueno, lo entendemos como una explotación sexual hacia las mujeres. Y luego hay mujeres que bueno, pues tienen la capacidad de poder bueno, ejercer la prostitución desde unas condiciones más o menos sí, libres y de autonomía. Entonces, lo que distinguimos entre trata, mujeres en contextos de prostitución con explotación, y mujeres en contextos de prostitución. Nosotros siempre hemos tenido claro que nuestro objetivo no era para nada decir lo que tenían que hacer las mujeres que tienen unas condiciones de cierta autonomía para poder decidir si quieren trabajar en eso. Pero que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es garantizar los derechos para que las mujeres que están en contextos de prostitución o trata puedan salir de esa situación. Porque es evidente que la gran mayoría de las mujeres que están en esa situación es porque están en una situación de pobreza y de precariedad y de exclusión. Y por tanto, garanticemos derechos y hagamos que las que quieran salir puedan salir de ahí. Y eso es lo que ha puesto el Ministerio de Igualdad en práctica, porque ha hecho un plan Camino, que es el plan Camino, que dice tú vas a ser reconocida como víctima y el Estado te va a garantizar derechos, acceso a la vivienda, a la educación. Es un plan, digamos, que se ha puesto en funcionamiento hace poco y que debería de continuar, y es una política que habría que hacer, pero no confío nada en que el Grupo Socialista, a pesar de ser los más defensores de las mujeres en términos abolicionistas, vayan a hacerlo, ni mucho menos, ¿no? Ya lo veremos si continúa esa política. Y luego que hay que perseguir el proxenetismo, quienes se lucran o explotan a las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí hay una diferencia también con el Partido Socialista, porque ellas plantean la persecución del proxenetismo solamente como quienes se lucran. Nosotras pensamos que hay que perseguir a los que se lucran, pero también quienes se explotan. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este país? Que la mayoría de los señores que se lucran y que explotan a las mujeres son amigos de jueces, de grandes empresarios, de grandes empresarios de medios de comunicación, de amigos también de los partidos del bipartidismo. Esos señores que se dedican a explotar a las mujeres no tienen una relación directa con esas mujeres. Son empresarios de cadenas de hoteles. Claro. Que a través de no sé cuántas, indirectamente se terminan lucrando de esa explotación de las mujeres. Y lo que tenemos que perseguir es quienes se lucran, pero muchas veces ese lucro no es fácil. O sea, claro, no es fácil pillar la transferencia financiera que va desde el hotel hasta la mujer que se está prostituyendo, ¿no? Pero también hay hombres que mandan a las mujeres para prostituirse, que no se sabe por dónde reciben el beneficio económico, pero que lo reciben también desde otro lado. Nosotras pensamos que también hay que perseguir al que explota, al que decide desde el poder que hay que explotar a las mujeres, ¿no? Pero que no tiene que convertirse en una persecución del tipo, que es lo que siempre pasa al final cuando se persigue desde los procesos judiciales al proxenetismo, al tipo, por ejemplo, que se lucra con 10 euros porque les llevan una furgoneta de un lado al otro. Es que lo que pasa en las políticas de este país es que finalmente se persigue siempre al de abajo, concretamente al tipo que está trabajando en el hotel para llevar a las mujeres de un lado a otro. Eso es lo que se está haciendo. Siempre se quedan impunes los grandes empresarios, los grandes explotadores, los grandes proxenetas, y sobre todo porque la política del Partido Socialista que estaba planteando y que siempre ha planteado es la de prohibicionismo. Es que no es abolicionismo, es prohibicionismo, que es que voy a hacer que de repente las mujeres no tengan salida ninguna. Voy además a poner multas a los puteros, que se ha dicho por parte del grupo Greta en Europa que eso termina perjudicando a las mujeres, porque la policía termina yendo a por las mujeres y las deja en una situación absolutamente de exclusión y de desamparo. Entonces, sí avanzar hacia una sociedad que deje atrás la prostitución, porque pensamos que la prostitución es una institución patriarcal que no solamente afecta a las mujeres, sino a las mujeres que se prostituyen, sino al conjunto de las mujeres, porque reproduce el patriarcado, pero desde la garantía de derechos, ¿no?
Claro, es que esta ley también, no sé hasta qué punto fue una especie de artimaña para poder retrataros al resto de, bueno, a las fuerzas políticas a su izquierda como partidos al servicio del lobby proxeneta, ¿no? Porque salieron algunos titulares un poco tendenciosos en ese sentido, cuando realmente al final esta ley parecía más, como decías, era más prohibicionista que otra cosa, y parecía también un lavado de cara que no ataja las verdaderas causas materiales, estructurales. Es decir, si no estás hablándome de leyes de extranjería, no me estás hablando en ningún caso de sensibilización, de un reconocimiento de las mujeres que están en prostitución. Entonces es que, claro, no les estás dando ningún tipo de garantía, ningún tipo de acompañamiento, por lo tanto parece que estás más pendiente de... Y a veces tengo la sensación de que igual ese es como... Parte del problema es que a veces puede haber algunos feminismos que están más pendientes de arrebatar privilegios a los hombres que de ofrecer derechos a las mujeres. Y ya sé que muchas veces una cosa va de la mano de la otra. Dar más derechos a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, pues arrebataría, ¿no?, ese privilegio, esa posibilidad de comprar el acceso al cuerpo de una mujer. Pero parece que hay quienes priorizan la idea de que que el putero sufra antes que, digamos, garantizar que la mujer en prostitución realmente tenga alternativas, tenga una seguridad habitacional, porque muchas veces son mujeres que, bueno, acaban en estas situaciones por eso, por situación de sinhogarismo, desamparo, drogadicción, ¿no? Entonces... No sé si estás de acuerdo en ese sentido. No, totalmente. O sea, que yo creo que también no solamente la cuestión es pensar si una política punitiva de cara a los puteros es adecuada o no adecuada, y sobre todo, como decíamos, el garantizar derechos, sino cómo hacemos para quienes formamos parte del movimiento feminista y desde posiciones feministas en las instituciones, para acabar con la prostitución. Si queremos eso, ¿cómo hacemos? Y los planteamientos del Partido Socialista no nos llevan hacia eso, ¿no? Pero luego también yo creo que es importante también poner el foco. Yo no tengo ningún problema con que sea delito lo que es una vulneración de los derechos humanos, ¿no? Pero ¿por qué nunca se pone también el foco en la educación sexual, ¿no? Claro. ¿Por qué los hombres consumen prostitución? Porque ven pornografía, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos frente a esa pornografía? Solamente prohibiendo determinada pornografía en Internet no va a resultar. La fundamental es la educación sexual. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y educación sexual que tiene que ver también, por ejemplo, con el consentimiento, que no es simplemente que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual, sino que significa una forma de relacionarnos en el sexo. Significa una forma de tratarnos bien, de también que haya una relación emocional más allá de sexual, de claro que sí, como en el conjunto de la vida tú tienes que tratarte bien en el sexo también, de reconocer al otro, a la otra o al otro, de entender la diversidad corporal, la diversidad en expresión de género, y eso es fundamental para que se avance hacia relaciones sexuales que no están, desde luego, viciadas y que terminan en prostitución, ¿no? La gran mayoría, el 90% de las mujeres que están en una situación de prostitución son mujeres migrantes. Y son mujeres que están en una situación de absoluta vulnerabilidad, que recurren a la prostitución porque hay una ley de extranjería que dice que tienes que pasarte 3 años hasta que puedas estar en condiciones de normalidad de derechos como el resto de personas, ¿no? Y que excluye derechos. Entonces, solamente vamos a acabar con esa situación de exclusión fundamentalmente si acabamos con la ley de extranjería, y es lo que el PSOE nunca quiere hacer, porque siempre está de acuerdo con reproducir un modelo económico y social en el que haya personas que tengan que estar perjudicadas en términos de estatus social frente al resto para que otros estén en otras condiciones, ¿no? Bueno, te presentas como número 2 en la lista de Podemos a las elecciones europeas y lo hacéis por separado de Sumar. Quería preguntarte por qué crees que se ha llegado finalmente a esta situación. Ha sido imposible constituir una candidatura unitaria, y si crees que existe todavía, aunque sea un resquicio de camino hacia la reconciliación. Bueno, yo creo que en primer lugar que lo importante es ver qué sucede en estas elecciones, ¿no? Son unas elecciones en las que, bueno, Podemos se presenta como Podemos, y eso, bueno, en alianza con Alianza Verde, ¿eh? Quiero resaltarlo, que lo decimos poco, pero vamos con Alianza Verde. Pero en la que
en las que no solamente nos jugamos que haya 1, 2, 3 eurodiputados en Europa que tienen una posición de defensa de los derechos humanos, de defensa de la paz, de defensa del feminismo, que eso es muy importante en un contexto como el que estamos, ¿no? De consenso bélico, de avance hacia un régimen de guerra, de genocidio contra el pueblo palestino sostenido por las instituciones europeas, sino que es muy importante también lo que suceda aquí, en nuestro país, ¿no? Porque, bueno, pues es también un test sobre si hay izquierda transformadora, porque lo que creemos es que lo que ha sucedido es que hubo una propuesta política que surgió del 15M, que fue Podemos, que configuró un espacio político como Unidas Podemos, que tuvo la capacidad de conseguir grandes avances y satisfecha buena parte de la ciudadanía con esos avances porque no se han cambiado, bueno, pues cuestiones más estructurales, evidentemente, pero avances, ¿no? Y que ese es el camino que había que continuar. Y bueno, sucede que posteriormente a la llegada de Yolanda, pues lo que era Unidas Podemos se acaba. Y a nuestro juicio, el proyecto que puede demostrar que podamos seguir avanzando hacia adelante es el proyecto de Podemos, ¿no? Y en ese sentido, pues estas elecciones también son una muestra del apoyo que hay también a nuestra formación política. Y decías, ¿se puede reconfigurar? Bueno, yo creo que hay mucha gente, no solamente de Podemos, también de Izquierda Unida, que piensa que Unidas Podemos funcionaba razonablemente bien, con todas las tensiones, las diferencias, con todo lo que es difícil de gestionar dentro de un espacio, ¿no? Confederal, con diferentes espacios políticos, pero que funcionaba de forma más o menos democrática. Cuando se configura el gobierno de coalición se reparten, digamos, los ministerios atendiendo a esas diferencias, siempre había reuniones una vez a la semana para definir la línea política, había un cuidado de ese espacio político, ¿no? Y creo que hay mucha gente, también votantes de Izquierda Unida, que piensan que eso funcionaba y lo de ahora no funciona. A partir de ahí, veremos en el futuro si se puede reconstruir o no, y el qué y con quién, ¿no? Yo creo que también hay que atender a las fuerzas, digamos, soberanistas, ¿no? A las fuerzas soberanistas de izquierdas, ¿no? Porque, bueno, también eso es un elemento importante, ¿no? Han crecido, digamos, los espacios políticos en Euskadi, Cataluña, Galicia, y que se podría analizar mucho de por qué han crecido, ¿no? Con sus diferencias territoriales en función del proceso vasco de paz hacia la política, pero que han crecido y que, a mi juicio, es muy importante que se entienda la importancia de la alianza también con esas fuerzas políticas, por mucho que sea no digamos yendo a unas elecciones conjuntamente, porque tenemos planteamientos políticos diferentes respecto, por ejemplo, a la independencia, y nosotros una propuesta plurinacional, republicana, pero sí que creo que es importante que esas alianzas que funcionaron en la anterior legislatura las trabajemos mucho, y que en estos próximos meses sigamos teniendo muy claro que solamente si volvemos a conseguir una mayoría progresista, plurinacional, feminista como la que teníamos anteriormente, es como vamos a conseguir avanzar. Y que nosotras siempre hemos tenido muy claro que había que disputar dentro del gobierno al Partido Socialista para empujarle para avanzar, pero que el Parlamento y las alianzas que teníamos con Esquerra y con Bildu son determinantes para también conseguir esos avances, ¿no? Y me parece muy importante que se entienda esto, porque creo que precisamente la apuesta de Podemos siempre ha sido la de configurar un bloque de gobernabilidad con esas fuerzas para transformar el Estado, con todas las dificultades que tiene transformar un Estado que ha estado siempre en manos de herederos del franquismo, ¿no? ¿Y qué les dirías a quienes puedan sentir que al final esto va más de nombres o desavenencias personales que de una diferencia significativa a nivel de programa? Yo creo que no es tanto el programa, sino en primer lugar la voluntad o, digamos, el esfuerzo que le pones a que el programa se cumpla, ¿no? Y cómo lo haces, ¿no? Eso para mí me parece lo más importante, ¿no? Sumar se constituye como antipodemismo. Se constituye diciendo, los de Podemos han hecho mucho ruido, han tenido una estrategia de presionar mucho al Partido Socialista, sacar los debates demasiado hacia afuera, y nosotros vamos a hacer el no ruido, la conciliación con el Partido Socialista. Otra cosa es que ahora mismo lo estén cambiando a medida que se acercan las elecciones europeas. Pero cuando se configura Sumar, se distancia de lo que ha sido la fase anterior, donde, digamos, tenía la hegemonía Podemos, en esos términos. Y creo que eso es un absoluto error. Creo que, de hecho, se está demostrando y se va a demostrar en los próximos meses.
pero creo que se está demostrando. En primer lugar, el gobierno de coalición que hay en este momento no está avanzando. ¿Tiene que ver con la mayoría que es diferente a la que había? Sí. Pero también tiene que ver, a mi juicio, con que no hay una fuerza política que presione al Partido Socialista como lo hacía anteriormente Podemos, ¿vale? Y que haga palanca. Sí, haga palanca. Sí, y yo creo que bueno, el hecho de que solamente se haya aprobado la ley de amnistía, que estamos absolutamente de acuerdo, pero que no haya más avances sociales, está haciendo que haya un gobierno que no gobierna en el sentido progresista de avances sociales y que eso va a dar alas a la derecha. Inevitablemente, si tú tienes la posibilidad de tener el gobierno y no lo utilizas para avanzar, viene la derecha. Es que no hay forma de... Además, si no tienes la capacidad y la voluntad de hegemonizar la conversación, ¿no? Porque ¿de qué se está discutiendo en los últimos meses con el gobierno actual? De casos de corrupción. Del caso Koldo, luego el caso que digo que el caso contra Sánchez evidentemente es un caso de lawfare, pero que se está discutiendo de eso porque tampoco hay voluntad de que se discuta de otras cosas. Tú, si tienes el gobierno, tienes que tener la voluntad de que sitúes una agenda propia, que es de conversación propia, que beneficia a las posiciones de izquierdas y que beneficia ideológicamente a tu proyecto político, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema también que está sucediendo ahora mismo. Y respecto a más diferencias, yo creo que esas diferencias sí que se han visto desde el inicio. No es una cuestión personal. Cuando desde el nacimiento de Podemos, lo que hace el Partido Socialista al servicio de los poderes de nuestro país para tratar de impedir que Podemos entre en el gobierno, que hace que entre el año 2015 y 2020 no se forme gobierno de coalición, aunque había una mayoría en el Parlamento que daba para ello, tiene que ver con el hecho de que se plantea siempre que, pues que hay una opción con Ciudadanos, ¿no? Siempre Ciudadanos sirvió durante esos años para ser la muleta, digamos, la pieza para sostener al régimen. Y a nosotros se nos hace siempre el chantaje o la versión de que teníamos que permitir un gobierno de Ciudadanos con el Partido Socialista. Y ante eso dijimos no, porque daban los números para otra cosa. Si no hubiésemos dicho que no, seguramente no habría habido posteriormente un gobierno de coalición, ¿no? Y hay momentos en los que tienes que resistir, pero ahí se plantea una diferencia estratégica con lo que ha sido el errejonismo. Ahí había una diferencia. Y esas diferencias han continuado siempre. Yo me acuerdo cuando fueron los presupuestos en el año 2020, después de la pandemia. Esos presupuestos también son unos presupuestos determinantes porque la opción se vuelve a plantear por parte del régimen es el Partido Socialista no tiene por qué aprobar unos presupuestos con Esquerra y con Bildu. Los puede aprobar con Podemos y con Ciudadanos. Es otra vez el mismo juego. ¿Con qué mayoría formas los avances que tienen que venir o las políticas que tienen que venir? Y nosotros ahí dijimos, no, con Ciudadanos no vamos a hacer unos presupuestos, los vamos a hacer con la mayoría de izquierdas que hay, solamente porque nos plantamos ante esa nueva OPA por parte del Estado y de los poderes económicos de nuestro país, pues finalmente conseguimos. Pero ahí también hubo voces que son parte de Sumar ahora mismo, que dijeron claramente que a los presupuestos con Ciudadanos había que decir que sí, porque ¿cómo íbamos a estar haciendo ruido, ¿no? Y pasó igual cuando se configura el gobierno de coalición en el año 2020, que se repitieron elecciones de 2019-2020, y había mucha gente del espacio que configura Sumar que dijo en ese momento hay que ceder ante las presiones de los medios de comunicación para que Podemos se quede fuera. Yo creo que eso era un error, que había que estar dentro. Y conseguimos estar dentro gracias a que resistimos a esas presiones. Entonces, lo cual no quiere decir que yo no crea que con esas posiciones no se pueden llegar a acuerdos, ¿eh? Lo que digo es que hay diferencias y que la hegemonía de Podemos durante esos años permitía que avanzásemos con todas las respuestas que ha habido, con todas las deficiencias, pero que avanzásemos. Y creo que o mantienes ese planteamiento político, más allá del programa que tú tienes, que dices, sí, vamos a ampliar una renta garantizada en Europa para, no sé si ellos dirán 600 y nosotros 700. Pero lo importante también es tu práctica política y creo que ahí hay muchas diferencias. Tenemos una pequeña sección hacia el final de estas entrevistas que se llama Yo no tengo una pregunta, tengo una reflexión, y básicamente lo que hacemos es que nuestros invitados respondan a una pregunta del invitado anterior y formulen una pregunta para el siguiente. Aún no tenemos cerrada la agenda al 100%, así que estamos barajando dos nombres y no sé exactamente para quién va a ser. No es la primera vez que sucede. Vale. No es la primera vez que sucede esto. Le pasó también a Beatriz Jimeno, que tuvo que hacer una pregunta a un invitado de incógnito, ¿no? Pero sí que en el episodio anterior entrevistamos a Nega de Los Chicos del Maíz y sabíamos que la siguiente invitada ibas a ser tú, así que te hizo dos preguntas. A ver. Te las voy a reproducir y tú contestas y te puedes explayar lo que quieras, porque un poco esa es la gracia, ¿no? Que no sean preguntas y respuestas de sí y no.
Pues a mí una cosa que me inquieta mucho, que me quema y que me tiene... que se me llevan los demonios es el tema de esos silencios estruendosos que se están dando con Palestina, ¿no? Sobre todo en el mundo que me toca, que es el mundo de la cultura. Es que es alucinante, ¿no? Es que creen que no se posicionan, pero se están posicionando, porque hay un genocidio en marcha. No, yo es que no me meto en política, no, te estás metiendo en política callándote la boca. Rata colaboracionista. ¿Vale? Perdón por el lenguaje. No. El lenguaje animalista que me dirá alguno vale. o alguna. Pero es verdad, o sea, y es un tema que me tiene muy quemado, y además es una cuestión, lo que subyace detrás es pasta. O sea, es el contrato con el sponsor, es el no te metas en política de toda la vida, ¿no? Sí. Que decía Franco, pues llevado al extremo en pleno genocidio, con un montón de artistas que optan por callarse. Porque no quieren perder 10 tickets o 10 entradas al próximo concierto, o no quieren perder visibilidad, o no quieren perder 10 visualizaciones en el próximo videoclip que saquen, porque saben que esto es una cosa de bandos, porque saben que la derecha está con... Y es una forma de... ¿Qué opina de toda esta gente, ¿no? ¿Qué reflexión extrae de... Pues de toda esta gente que opta por, en un momento de conflicto y genocidio desatado, pues opta por callar, y esos silencios estruendosos que es que se están dando de una manera vergonzosa. Es que me quema mucho el tema este. ¿Qué opinas de eso, Isa? Isa. Y bueno, leía el otro día, lo estuve mirando, que precisamente la empresa que manufactura pues el merchandising de Taylor Swift tiene lazos con el complejo industrial militar israelí, o sea, tiene... Qué maravilla de dato, qué maravilla de dato. Claro, es un dato increíble porque hasta ahora digamos que mucha gente se queda con él, ¿no? Bueno, no, pero mira, es que... voy a cambiar la pregunta. Mira, vale, me ha venido. Dos preguntas para Isa. Es que el otro día discutía yo con mi colega Monty sobre la cuestión Taylor Swift, sobre si es o no referente feminista. Y claro, la conclusión que llegábamos, sobre todo ella, que yo siempre la escucho embelesado, es que parece en los últimos tiempos que cualquier mujer de éxito, sea en el campo que sea, por ser mujer, automáticamente se convierte en un referente feminista, y creo que el ejemplo de Taylor Swift viene como anillo al dedo, ¿no? Es un referente feminista cuando contamina más que no sé cuántos millones de personas, cuando tienen letras de amor romántico que perpetúan estereotipos y perpetúan... Creo que, y esta es la pregunta que le lanzo a Isa, si se está pecando a veces de eso, ¿no? De cualquier mujer de... Una sobrecorrección que al final es contraproducente. Claro, o sea, no estamos de alguna manera dando alas a ese feminismo liberal o a ese feminismo que no nos gusta... que viene de Thatcher y de todo lo peor, y de Condoleezza Rice, ¿no? Convirtiendo en referente feminismo a cualquier mujer que tenga éxito, porque yo he leído que a veces hasta Ayuso no se le ha dicho, claro, que es un... ¿no? Y no se está siendo demasiado condescendiente con ese tipo de... A veces habría que... La sororidad a veces... Esto es más complicado. La sororidad a veces no puede ser un arma de doble filo para... Sí. Es buena pregunta, es una pregunta que es una reflexión, pero también es una pregunta. Pero también es una pregunta, También claro. Es una pregunta, sí, por supuesto. Pues si quieres contestar ambas. Luego con lo de Taylor Swift me dices tú también qué piensas, ¿vale? Ahí también me explayé, pues contesta, si quieres mirar a cámara, porque le hablas a él. Vale, y no a mí. Hola, nega. Bueno, en primer lugar, con respecto a los que no se posicionan y sí que se posicionan finalmente con Palestina, pues hombre, ¿qué voy a pensar? Pues lo mismo que tú, creo. Pero la cuestión yo creo que también es, bueno, en primer lugar, tener claro que también la vergüenza tiene que ver con que yo, por ejemplo, hay muchas personas de la cultura, artistas, etcétera, que se ha visto que se han politizado mucho con el feminismo, que sí que se posicionan con el feminismo, lo cual no quiere decir que se posicionen hasta lugares que puede generarles problema. De hecho, si se posicionan con el feminismo también es porque les viene bien, ¿no? O sea, claro, que estamos en un porque contexto han cambiado en el los sentidos comunes. Claro. También. Pero que no se están posicionando nada con un genocidio como el que hay. Y bueno, yo creo que... Bueno, pues que es dramático, evidentemente, un genocidio que han asesinado ya 40.000 personas, y que eso tiene que ver con el consenso bélico y con la victoria, pues, de posiciones de
si no te posicionas, pues vas a vivir mejor. Que creo, que yo no sé si esto es así, y no sé qué piensa Nega, y qué piensas tú, pero yo creo que esto se ha profundizado en los últimos años, ¿no? Creo que a raíz de la pandemia bastante. También tiene que ver con que, para mí, con un cambio cultural que genera la pandemia, ¿no? Que es que, bueno, ante la duda y la falta de certeza sobre si hay futuro, también con el cambio climático y concretamente con la pandemia en el momento del confinamiento en el que no sabemos qué va a pasar dentro de 3 semanas o si te van a morir tus personas más allegadas y más queridas, la música que se genera en ese momento es una música de dar valor a lo pequeño y aparentemente desvinculado de los grandes debates y de a dónde va el mundo, ¿no? Es de la defensa de la vida, de la relación social, de lo más que está muy bien, pero que también puede salir por posiciones reaccionarias en alguna parte. Creo, es una idea que tengo, pero que no lo he pensado suficientemente, que esto es algo que se profundiza con la pandemia y que se expresa culturalmente en mucha música, muchas canciones, pero que ya venimos de años previos en los que, pues desde luego lo que fue pues música, digamos, en los 90 con el rock radical vasco o el punk rock, pues ya no está, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues evidentemente hay planteamientos políticos o de forma de entender el mundo y de forma de vivir culturales que evidentemente te dicen algo políticamente, pero que se renuncia por parte de buena parte de los artistas y de los cantantes y los grupos a posicionarse. Entonces, bueno, pues desde luego creo que si se posicionasen todos los artistas de este país y toda la gente de la cultura en contra del genocidio, quizás se habría parado, no sé si parado el genocidio, pero desde luego si fuese a nivel internacional el genocidio se habría parado, porque el poder que tienen los cantantes, los artistas, las artistas es brutal. Entonces evidentemente creo que ese poder debería de estar al servicio de parar un genocidio. La cuestión más allá de eso es cómo aprovechamos determinadas posiciones intermedias, ¿no? De quien no se quiere posicionar, se posiciona a medias, no sé cuánto, para tratar de avanzar en nuestras posiciones políticas, ¿no? Para mí es eso, en plan de, obviamente, no todo el mundo va a ser como Nega, que renuncia a determinados contratos gracias a tener posiciones políticas, y cómo conseguimos que haya gente que es del mundo de la cultura, pues que va hacia nuestras posiciones. Pero claro, en un momento como este se está viendo que mueve mucho la pasta y el no posicionarte. Y con Taylor Swift, yo es una persona que no tenía muy catada en los últimos años y que lo empezaba a escuchar ahora recientemente, o digamos la he escuchado antes porque lo escuchaba en la radio, pero no era consciente de que era Taylor Swift, ¿no? En primer lugar, yo es que lo que pienso es que hay que separar, digamos, lo que puede ser buena música de las posiciones políticas que tenga o de su forma de vida, con todos los debates que se abren aquí y con todos los límites, ¿no? A mí el hecho de que sea la mayor contaminadora del mundo y que sea una neoliberal no me gusta y no me parece un referente feminista, evidentemente. Lo que sí que veo interesante es... Bueno, sí hay determinadas gente joven que todavía no está en nuestras posiciones, pero que queremos que esté, y bueno, que al vincularse a determinadas ideas que supuestamente se vinculan a Taylor Swift, como con el hecho de los derechos LGTBI, pues sí es algo bueno, con todo lo que significa de riesgo de captación de un movimiento LGTBI, como siempre hay esa contradicción, ¿no? Y con el feminismo sucede igual. Pero yo creo que la cuestión es, ¿de ahí algo se puede sacar bueno? Pues investiguémoslo para avanzar en transformaciones y en conquistar posiciones. Pero sobre todo, yo sí que creo que a Taylor Swift se le está mirando con más lupa porque es una mujer. Entonces, desde ahí sí que creo que se puede hacer determinada crítica feminista a el cuestionamiento a esta señora es una contaminadora. Sí, yo no lo niego, no es mi referente, pero eso no quiere decir que no haga buena música, y que sea una contaminadora no afecta a su valor en términos de artista y de cantante, ¿no? Para mí eso sí que es un elemento que quizás hay que decir desde el feminismo, pero vamos, que referente política, nada que ver, Taylor Swift para mí, ¿eh? Pero bueno, el otro día, de hecho, cuando fue el concierto en Madrid, yo la compartí en mis redes diciendo, disculpen las molestias, yo sé que hay mucha gente que no le gusta que comparta esto, pero me gusta esta canción, ¿no? Y es eso, o sea, que para nada referente esa mujer,
pero bueno, que eso no quita que pueda hacer buena música, lo cual tampoco estoy diciendo que haga buena música, porque tampoco es mi referente musical, ¿eh? Ni político ni musical, quiero dejarlo claro. Pero que tampoco creo que porque sea una contaminadora se le tenga que decir que no vale para hacer música. ¿Tú qué piensas con eso? A mí figuras como Taylor Swift me producen sentimientos ambivalentes parecidos a la clase de contradicciones que tuve con Barbie, en el sentido de que por un lado dices, sí, de acuerdo, tenemos que entender que es un feminismo diluido, que al final nos encontramos con, bueno, pues el mercado cooptando y neutralizando movimientos sociales, pero claro, dices, ¿hasta qué punto significa que hemos conseguido calar hasta el punto de que ya se haya instaurado como un sentido común decir según qué cosas que hasta hace no tanto, realmente hasta hace 10 años era de no sé, de rebeldes radicales? Quiero decir que en ese sentido sí que puedo hacer ese tipo de lectura. Con Taylor Swift en concreto es lo que tú dices. Yo creo que a toda artista femenina siempre se la va a someter a un escrutinio mucho mayor, pero al mismo tiempo sí que es cierto que yo me he encontrado recientemente con algunos artículos en medios que, bueno, independientes, que yo considero de izquierdas y demás, que sí que me da la sensación de que con la excusa de, no, bueno, nos estamos aquí, digamos, estamos resistiendo a los señoros rancios, al final igual acaban siendo acríticas con Taylor Swift, o con lo que, no con ella en particular, porque no la conozco de nada, pero quiero decir, con el fenómeno Taylor Swift, ¿no? Y con ciertas cosas que blanquea. Entonces, ahí sí que creo que a veces, sin darnos cuenta, podemos pasar de decir, no, bueno, es que todo lo que guste a las chicas jóvenes, todo lo que resuene con las experiencias de las adolescentes se va a ridiculizar, se va a caricaturizar, y sí que es verdad que seguro que va a haber elementos problemáticos, pero también los hay con las cosas que consumen los chavales jóvenes, y a veces somos menos críticos con eso. Yo creo que esa crítica es legítima, pero eso tampoco nos puede conducir a llevar una venda puesta de, no, mira, como veo que muchas niñas lo están pasando muy bien con el concierto de Taylor Swift, toda crítica que pueda hacerse a Taylor Swift automáticamente creo que procede de ese lugar rancio y machuno, ¿no? Creo que ahí sí que se puede caer en ese error, pero por eso te digo que es como a veces una línea un poco delicada, porque sí que es verdad que siempre... Quiero decir que no hablamos tan a menudo de cuánto contaminan artistas masculinos, ¿no? Entonces yo también reconozco eso, pero al mismo tiempo sí que creo que hay críticas legítimas que se le pueden hacer. Luego el tema de lo caras que son las entradas, el tema de que, se lo decía Nega el otro día, parece ser que creo que quienes manufacturan su merchandising, al menos en Estados Unidos, tienen vínculos con el complejo industrial militar de Israel, ¿sabes? Con cosas así. A ver, que eso claro, pero que eso pasa siempre, ¿no? Quiero decir que esa señora vive gracias a la explotación, el genocidio, o sea, no por supuesto. Ser millonaria. Referente no claro, lo es, ¿sabes? Claro, o sea, pero sí que creo que ese matiz que tú añadías es importante, yo también lo hago, ¿no? Sí, o sea, y luego también lo que decías de lo de que es una victoria del feminismo, ¿no? Yo creo que claro, o sea, como Pero es un doble filo, se nos puede volver en contra también. Sí, es un doble filo. La cuestión, o sea, ¿qué es lo que ha pasado también con el feminismo en los últimos años? En la huelga del 2018, cuando unos días antes de la huelga, me acuerdo que Arrimadas sale diciendo: yo no voy a ir a esa huelga porque es una huelga anticapitalista, ¿no? Y entonces, de repente, hay una manifestación unos días más tarde, el 8 de marzo, y es masiva. Cambia radicalmente bueno, a nuestro país, porque de repente hay un movimiento feminista que, a mi juicio, sin él, por ejemplo, no se habría llegado a un gobierno de coalición, y que cambia culturalmente y que significa que el feminismo está aquí y ha llegado para quedarse. El año siguiente, esta mujer dice: yo quizás voy a la huelga, creo que fue el año en el que trató de ir, no sé si llegó a ir a la manifestación, porque yo defiendo un feminismo liberal, que es neoliberal, de las explotadoras contra las trabajadoras, evidentemente, pero que eso era una victoria del movimiento feminista, porque un movimiento que es muy transversal y que hace que haya mujeres que son neoliberales o votan incluso a la derecha, se identifiquen con el feminismo, pero que está capitaneado y dirigido por un movimiento profundamente radical y anticapitalista, ¿no? Y para mí eso es lo importante, como que la transversalidad de ese movimiento, que llega hasta posiciones muy alejadas,
no implica contradicción con la radicalidad, siempre que la dirección la lleve un planteamiento que es la Comisión 8 de marzo, antirracista, de un feminismo para todas, con las trabajadoras, popular, en el que queremos transformar radicalmente el sistema económico. Y claro, luego hay empresas que hacen lavado de su imagen gracias a ponerse cosas moradas. Bueno, Leticia León. Y gente, pues artistas que se forran a cambio de, o gracias a, pues decirse feministas, obviamente. La cuestión es esa contradicción y cómo avanzamos ahí. Pero bueno, que dejar claro también que aunque diga que estamos mirando con lupa a Taylor Swift, referente feminista no es, ¿eh? No. Bueno, pues creo que ya más o menos nos hemos ido un poco de la hora, creo, de hecho. Vale. No. Te iba a decir que, no sé, se me han acabado las preguntas y me ha gustado mucho como esta reflexión final tuya, porque además también es algo o sea, es algo respecto a lo cual tengo, como te digo, sentimientos ambivalentes, ¿no? Porque a veces dices, ostras, esto es sintomático de que hemos avanzado lo suficiente como para que tengan que, hasta las corporaciones, reconocer, tengan que ceder, aunque sea un pasito de nada y aunque sea siempre diluyendo muchísimo el mensaje y siempre neutralizándolo al máximo, etcétera, ¿no? Y otras veces quizás soy un poco más temerosa, ¿no? Depende un poco de cómo me levante, porque ahora que estabas comentando esto de Inés Arrimadas, pienso, claro, pero luego al final esa derecha, hubo un momento en el que hasta, si no lo recuerdo mal, hasta el Partido Popular decía que no era, o sea, no se declaraba tan abiertamente negacionista, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Esto de llamarlo violencia doméstica en vez de violencia de género y tal, es relativamente reciente, entonces a veces sí que es verdad que, como tú dices, es sintomático de lo mucho que ha impregnado, digamos, la irrupción del feminismo, del movimiento feminista, ¿no? Lo mucho que ha trastocado pues, lo que entendíamos como los sentidos comunes, pero a veces con la derecha en particular es todo un poco volátil. No sabes si pasado mañana, como van a ver que las encuestas les dicen no sé qué, de repente igual esa Inés Arrimadas, si hubiera seguido en política, ya diría otra vez que no es feminista, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, total. Pero entiendo también, pero es una y estoy disputa de acuerdo, permanente, es una contradicción ejemplo, constante. Nosotros en el ministerio también siempre hemos tenido claro que el hecho de que, o sea, que siempre había que también sacar pecho de que el único pacto de Estado que ha habido en nuestro país, por mucho que se hiciese campaña brutal por parte de las derechas contra el feminismo, se nos dijese desde el PSOE que estábamos incomodando a los amigos de Pedro Sánchez, desde otras diciendo que hacíamos un feminismo de trincheras, el único pacto de Estado ha sido el feminista, y que eso teníamos que sacarle valor, porque es como el feminismo consigue acuerdos. Otra cosa es que eso lo decimos desde posiciones que son anticapitalistas y que queremos transformarlo todo, ¿no? Pero siempre, bueno, tener la capacidad de poner en valor la llegada de un movimiento está bien, teniendo en cuenta que hay que estar siempre vigilante, claro, pero es como con el tema ecologista, ¿no? Es que pasa... Con cada victoria hay un backlash antifeminista, y una ofensiva reaccionaria, entonces, claro, celebrar esas pequeñas victorias, aunque puedan parecernos pequeñas, son victorias, pero sí, digamos, no relajarnos demasiado, porque ningún derecho que hayamos conquistado está... Para mí es una disputa por la hegemonía, ¿sabes? Sí. Y pasa igual con el movimiento ecologista. La cuestión es, ¿va a llevar la voz cantante Teresa Rivera, que luego le dan la mayor parte de los fondos europeos a grandes empresas, o que no quiere limitar las emisiones contaminantes de las grandes empresas? ¿O los activistas que están realmente de futuro vegetal movilizándose y teniendo posiciones anticapitalistas diciendo que es el sistema económico el que genera insostenibilidad? Pues ahí está la disputa, ¿no? Sí, es una disputa constante. Me acabo de dar cuenta ahora de que se me había olvidado pedirte que le hicieras una pregunta, que en este caso va a tener que ser un poco más, supongo, más abierta, o no. Puede ser muy específica y mira... ¿A quién? No lo sé. Ah, vale. Ostras. Es que barajamos varios nombres, pero no... Pero necesito saber si es un hombre, una mujer, una persona no binaria. Las próximas...
Estoy teniendo un problema, que es que estoy contactando con más mujeres que con hombres y aún así acaban viniendo más hombres. O sea, yo ya contaba con eso, pero... eso yo creo que pasa siempre en política también, porque los hombres quieren hablar más que las mujeres. Pero estoy viendo hasta qué punto, ¿sabes? Como que ahora me estoy dando de bruces con algo que teóricamente ya sabía, pero que ahora lo estoy viendo materializarse, ¿sabes? El que las mujeres siempre, o porque están ocupándose de más cuestiones, que si la crianza, que si tal, o porque tienen más miedo a, uy, y si digo algo, claro. y si una coma fuera de lugar, como ese miedo a la exposición, ¿no? Y ahora lo estoy viendo más. Sí que es verdad que tenemos cerrado con varias invitadas, pero aún no lo sé. Pues es que, ¿y cuándo es la entrevista? Solamente vas a ver esto, porque es que entonces voy a hacer una pregunta sobre las elecciones o algo así. Sí, puedes hacer una pregunta sobre las elecciones. O sea, es la semana que viene ya. No, va a ser antes de las elecciones, si al final lo podemos cerrar. Vale. Pero estamos ahí, no estamos seguros. Vale, pues... Pero bueno, puedes hacer 2, como Nega también. Pero bueno, como tú quieras. Vale. Pues... Es que me parecen muy aburridas estas preguntas sobre los resultados electorales. Mira, antes hablábamos de... Igual es un triple, quien viene no le interesa esto, pero hablamos de por qué han crecido las fuerzas políticas soberanistas de izquierdas en Galicia, Euskadi y Cataluña, con los últimos resultados, concretamente Esquerra, no tienen buenas posiciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Galicia y es un melón, en Euskadi. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué crees que ha sucedido eso? Teniendo en cuenta que, bueno, pues yo... ¿Puedo decir algo de lo que pienso yo? Claro, es una reflexión. Bueno, pues yo creo también que tiene que ver con un voto refugio, ¿vale? O sea, creo que tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que ha optado por fuerzas políticas soberanistas, con todas las diferencias en los territorios, ¿vale? Porque es lo que decía antes, o sea, yo creo que Bildu también es consecuencia de un proceso político que hace el pueblo vasco, con sus coordenadas propias, y es muy diferente a Galicia. Pero en todo caso, yo creo que hay una parte de voto refugio de mucha gente que piensa que el Estado y el Estado, digamos, y las condiciones económicas y sociales de nuestro país, de España, no se han cambiado como deberían de cambiarse, que el proceso político que se inició en el 15M está en un valle, aunque pueda volver a subir, y que, por tanto, frente a eso se opta por fuerzas soberanistas, ¿no? De voto refugio, de mi territorio algo puedo mejorar, por lo menos puedo impedir que gane la derecha, voy a optar por esta disputa que se me plantea aquí, sin grandes aspiraciones, sin grandes transformaciones. Yo ahí creo, y antes lo mencionaba, que aparte de que pueda entenderlo, ¿no? O sea, no es una cuestión de entenderlo, ¿no? Sino que eso no es posible. O sea, que solamente desde una alianza de fuerzas soberanistas y de la disputa al Estado central, a nuestro país, vamos a conseguir realmente avanzar. Si no, lo otro es, digamos, o resistencialismo o identitarismo, pero que solamente vamos a avanzar si conseguimos transformar el Estado, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es la razón en torno a la cual o por la cual hay estos avances? Y luego otra, pues, ¿qué piensas también con Taylor Swift? Vale, vamos a hacer las dos. Sí. Pues muchísimas gracias por... Nada, tía, nunca sé cómo despedirme, porque siempre es como un corte seco, ¿no? Pero que muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo y por habernos hecho un huequito en tu agenda, que entiendo que ahora con todo, con la contienda electoral, seguramente ha estado bastante apretada. Sí, pero está muy guay también porque... Una campaña al final ya termina siendo no solamente no parar, sino los mismos mensajes todo el rato, aunque es interesante también darle vueltas. Y esto también te lo agradezco porque es un momento para poder ampliar la mirada. Más sosegado, sí. Sí, pues muchísimas gracias a ti. Y espero que a vosotros también os haya gustado. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti.